Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Elizabeth Telles, y me permito dar una muy breve semblanza curricular de la doctora. Elizabeth Telles Ballesteros es médica veterinaria zootecnista y maestra en Ciencias de la Producción de la Salud Animal por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es doctora en Ciencias en el área de bioética por el posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue ganadora del premio a Aurora Arnaiz a la mejor tesis de doctorado en bioética en el 2014. Es miembro externo del CICUAL de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Comité de Bioética de la GATAN. Actualmente es profesora de asignatura en el Seminario de Bioética de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y profesora colaboradora del programa Universitario de Bioética, donde realizó una estancia de investigación postdoctoral. Es candidata a investigadora nacional del SNI. Sus áreas de investigación en bioética comprenden la zoética y la ecoética. Pues podría hablar mucho más de tu CV, Elizabeth, pero qué mejor que empiece tu plática, y pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación. Adelante, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias a todas y todos los que están presentes en esta sesión, y la verdad es que es un placer contarles sobre ética en la investigación con animales. Entiendo que había un título de ética en la investigación y honestamente, aunque hay muchas cuestiones que se empatan cuando se habla de investigaciones con animales y con la humanidad, pues la verdad es que no soy experta en todos estos temas y yo me voy a concretar justamente al tema que he trabajado y en el que he desarrollado mi investigación en bioética, y esta corresponde a lo que ocurre con los animales durante las experimentaciones. Entonces, voy a dividir esta plática en tres partes. Primero hablaré un poco del estatus ético y jurídico de los animales, pero siempre enfocado a los animales de investigación y enseñanza. Después hablaremos de estas propuestas ético-científicas para la investigación con animales, y en concreto desarrollaré la cuestión de las 3 R's, y después hablaré de las consideraciones para la evaluación, ya sea de prácticas o de protocolos en los que se utilizan animales. Entonces, pues si quieren, cada vez que terminemos alguno de estos temas, podemos pasar a las preguntas, ¿sí? Bien, entonces esto me imagino que ustedes ya lo revisaron en otras sesiones, pero es importante reconocer que, sobre todo concretamente cuando hablamos de ciencia, la ciencia es especista, ¿no? Entonces, todavía hay muchos lugares, conferencias, cursos, planteamientos, posturas, artículos, argumentos que pues se desarrollan desde un punto de vista antropocéntrico, poniendo a la humanidad pues por encima del resto de los vivientes, ¿no? Pero recordemos que desde la bioética, la humanidad, el hombre, la mujer, las otras, los otros, les otras, también son animales y son un individuo más entre muchas otras formas de vida o vidas que también quieren existir, como lo planteaba el premio Nobel Albert Schweitzer, el premio Nobel de la Paz. Y bueno, justo basándonos en esta consideración o en esta idea de que tenemos que la bioética más bien propone ir incluyendo a otras formas de vida y que no se centra solamente en la ética médica, sino que también aborda cuestiones de zoética y de ética ambiental, pues a mí me gusta mucho esta imagen que pues en realidad es una propuesta de un filósofo, Jorge Rickman, y que esto ya lo han abordado diversos autores, desde Darwin hasta Peter Singer y diversos, desde diversas ópticas, ¿no? Y lo que hace Jorge Rickman es pues explicarnos como en estos 9 círculos de consideración
cómo es que se va ampliando la consideración moral. Y entonces, pues claro que se parte de un egocentrismo en donde uno piensa qué es lo que puede aplicar para uno mismo en torno a temas de la microbioética, por así decirlo, ¿no? Como el aborto, la eutanasia, el testamento vital y, no sé, la medicina personalizada, ¿no? Y todas estas cuestiones que seguramente ya habrán platicado, pero luego que todas estas reflexiones se van extendiendo pues a nuestra familia, a nuestros amigues, a la comunidad, no sé, a la nación, ¿no? Y luego se va extendiendo tanto de tal manera que se incluye pues a toda la humanidad, como lo hacen Kant y Peter Carruthers, ¿no? En este antropocentrismo duro, en que plantea que justamente, como lo menciona Kant, que pues todas las personas con dignidad y con autonomía son las que merecen consideración moral, pero Peter Van Rensselaer Potter, que fue uno de los antiguamente reconocidos padres de la bioética, y Hans Jonas, estaban muy preocupados por esta situación del planeta y buscando que se conservara pues, el espacio y que fuera habitable para tanto para la humanidad como para las generaciones futuras, pues consideraban a los otros vivientes y al medio ambiente pues como estos elementos importantes para que permaneciera y hubiera una supervivencia de la humanidad, y por eso se conoce como antropocentrismo débil. Pero no se queda allí los círculos de consideración moral, sino que se van incluyendo con base en otros diversos argumentos a otros individuos. Y entonces nos encontramos al sociocentrismo, y yo me voy a enfocar en estos tres círculos, naranja, gris y amarillo, porque son posturas que nos ayudan a argumentar cuando hablamos de animales en experimentación, pero en realidad ustedes que también revisan cosas ambientales y de plantas y hongos, etcétera, que son otros vivientes, que no son del reino animal, pues también pueden utilizar al holismo o al ecocentrismo o al ambientalismo profundo o la ética de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, yo me voy a basar en estas ideas y vean cómo de Kant es bien fácil saltarse al sociocentrismo neocantiano, porque si ustedes se acuerdan, y supongo que esto ya lo habrán visto, Kant en su imperativo categórico, es toda una formulación, ¿no? Y hasta la dividen en tres o a veces en cuatro formulaciones del imperativo categórico. Pero una de ellas es bien interesante, ¿no? Que es la tercera formulación, y que dice: actúa de tal manera que trates a los otros, o a lesotres, yo diría, aquí voy a usar lenguaje incluyente para Kant, nunca simplemente como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin en sí mismos, ¿no? Y que esto, justo Fritz Jarr, que sí es el padre de la bioética, pues reconoció y dijo, oye, hay que migrar a un imperativo moral, y justo cuando acuñó el concepto de bioética fue esta integración, este trasladar el imperativo categórico en el imperativo moral, considerando no a lesotres como la humanidad, sino que él dice respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo, tratándolo de ser posible como a un igual, ¿no? Y entonces, pues bajo estos presupuestos que ya seguramente han revisado, que son imperativos categóricos universalizables, pues se puede entender cómo es que Tom Regan también plantea una postura muy similar, por eso a veces se le considera como un autor que establece una teoría ética basada en un deontologismo kantiano, ¿no? Y a veces incluso lo enuncian como neocantismo, aunque Tom Regan nunca dijo, yo me voy a basar en Kant, pero sí, en parte, uno cuando lee su propuesta entiende que cuando él dice, oye, no hay que ver a los individuos como simples medios para que nuestra especie alcance sus fines. ¿Y a qué individuos se refería? A los animales que ellos, él decía, aquellos animales que son sujetos de una vida. Es decir, no, aquí Tom Regan, por eso está en este círculo de consideración naranja, que es un poquito más estrecho que los otros círculos, pues él dice, no serían todos los animales, son aquellos en los que se demuestra que las capacidades cognitivas o mentales están claramente presentes y se han demostrado por las ciencias, ¿no? Entonces, a estas especies, Tom Regan le adjudica un valor
en sí mismo, o como él lo expresa en su libro, El caso por los derechos de los animales, que aquí traducido al español tenemos esta obra En defensa de los derechos de los animales, pues él se expresa como valor inherente. Y él dice, no importa el valor instrumental, hay que reconocer que los individuos, los animales, tienen valor inherente, y pues esto se reforzó justamente con esta declaración de conciencia de Cambridge. Antes de pasar a la declaración, nada más quiero señalar que cuando Tom Regan decía, oye, bueno, yo hablo de los sujetos de una vida, pero en tanto se vaya demostrando que los argumentos que yo muestro para este círculo de consideración moral, pues hay que dibujar estos círculos, digamos que con lápiz, ¿no? Y si hay individuos, hay otras especies que se demuestra que también pueden formar parte o ser sujetos de una vida, entonces se debe borrar este círculo de consideración moral y hacerse más amplio. Ajá. Entonces, la declaración de conciencia de Cambridge, justamente, que fue firmada ya en el 2012, fíjense, ya hace 10 años, y que fue firmada y asentada por neurobiólogos, por científicos, después vuelta a firmar ante Stephen Hawking, o sea, me refiero a que múltiples personalidades la han reconocido, y no quiero con esto decir, porque un grupo selecto de personalidades lo dice, ya tiene que ser cierto, sino que ha sido verificado y cotejado por las ciencias, ¿no? Por las neurociencias, la etología, la ciencia del bienestar animal, la neurología, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dice esta declaración? Pues que los animales no son estos individuos o estos sujetos que tienen instintos, ¿no? O sea, que solamente se comportan mediante instintos, que tienen todas estas estructuras neuroanatómicas, neurofisiológicas, que les permite expresar pues estos estados de conciencia, y que no solamente se basan en el instinto o en el patrón de acción fijo, sino que también se incluye este patrón de acción variable derivado de las experiencias, del aprendizaje, etcétera. Y algo que me gusta mucho y que refuerza lo dicho por Regan es que además de incluir a todos estos, a la humanidad, a los mamíferos, a las aves, a los peces, pues también se debería incluir a estos otros individuos de los que en un momento dijeron, bueno, pues pareciera que no tienen estados mentales o no son sujetos de una vida, pero sí lo son, ¿no? Y los cefalópodos, los crustáceos, ahora son considerados como seres conscientes, ¿no? Entonces, Tom Regan decía, bueno, es importante reconocer que si esos animales tienen vidas y son sujetos de ser dañados y también son susceptibles de ser beneficiados para que pues tengan, como son capaces de experimentar tanto placer como dolor, pues entonces nuestras acciones pues tenemos que revisarlas y tenemos que ajustarlas para no dañarles. Entonces, Tom Regan hace una distinción bien interesante, bien bonita, a mí me gusta mucho, porque pues digamos que sienta las bases para considerar que los animales también son susceptibles de ser tutelados. Y él dice, bueno, todos los que somos adultos, adolescentes en pleno uso de nuestras facultades mentales y que nuestras acciones pueden afectar a otro, que en este caso sería un agente moral, como a un paciente o pasivo moral, pues entonces tenemos que cuidar estas acciones porque pues tenemos tanto derechos, pero obligaciones directas para estos individuos, ¿no? ¿Y cuáles dice Tom Regan que son los pacientes o pasivos morales? Pues son todos aquellos individuos que pues no tienen obligaciones, pero sí tienen. ¿Tu micrófono? ¿Me escucharon? Ya. Sí vi que me pediste reactivar. ¿Sí escucharon la explicación de los agentes morales? ¿O no? ¿O en qué parte? Se cortó a la mitad. A la mitad. Bueno, retomo. De acuerdo con Tom Regan, existen los agentes morales y los pacientes morales. Y los agentes morales son aquellos sujetos con derechos y obligaciones. Y son aquellos individuos, adolescentes y adultos en pleno uso de sus facultades mentales, que son capaces de afectar o beneficiar a otro agente moral o a un paciente moral, ¿no? Y en este caso, los pacientes, que no son como
los que esperan en un hospital, sino más bien los pasivos que reciben la acción de un agente moral, pues podrían ser todos estos casos que en algunos momentos ciertos filósofos dijeron, oye, son los casos marginales, ¿no? Son casos de personas en coma o en estado vegetativo persistente, o humanos dementes o con retraso mental severo, o los bebés, los niños pequeños que pues no tienen como esta capacidad de emitir su voto, que en algún momento lo tuvieron o que en algún momento lo van a tener, ¿no? Pero entonces, mientras no ocurre ocurre esta situación de tener esta agencia moral, pues tendría que haber alguien que les tutelara, ¿no? Y entonces, pues Tom Regan dice, o sea, yo no digo que estos individuos no importan, pero como importan, entonces también deberíamos considerar a estos sujetos que sí tienen estados mentales y que son sujetos de una vida, ¿no? Y que son los animales no humanos. Entonces, él dice, los animales no humanos también son pasivos morales, no son cosas, no son objetos, no son medios para nuestros fines, son sujetos y son fines en sí mismos y con los cuales habría que tener la consideración moral que tendríamos para con estos otros grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquiera diría, bueno, si ya no siente, si ya no está angustiado o no presenta dolor porque está en estado vegetativo persistente, ¿por qué no hacer experimentos con ellos, ¿no? Y entonces dicen, claro, porque no se puede porque son humanos, pero sí lo hacemos con individuos que están conscientes, que tienen dolor y que tienen estados mentales de sufrimiento, de ansiedad, de tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, bueno, de entrada no tendríamos por qué utilizarlos para experimentación, ¿no? Pero bueno, sabemos que los utilizamos y entonces en el entendido de que ya vamos a considerarlos como sujetos, una de las propuestas cuando se trabaja con estos individuos es que se debe hablar en vez de material y métodos o de material biológico o de reactivo, ¿no? Biológico, incluso de biomodelo, que es un término pues, que se utiliza en muchos ámbitos científicos, tendríamos que hablar de sujetos experimentales o sujetos de estudio y colocarlos cuando trabajamos con ellos en esos rubros, porque muchos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el lenguaje? El lenguaje tiene muchas grandes implicaciones y cuando nosotros empezamos a utilizar los términos correctos o los términos que nos ubican en cuanto a lo que vamos a hacer o a cómo nos referimos a ciertos individuos, pues entonces tiene implicaciones, ¿no? Y claro, también estoy segura que estarán pensando, pero los animales dentro de la Constitución, dentro del Código Civil Federal, y es más, aquí cito, ¿no? En el artículo 750, o sea, en el título segundo, capítulo 1, artículo 750, los animales son considerados bienes inmuebles, ¿no? Son bienes movientes. Entonces, pues, ¿por qué hay que hablar de ellos como sujetos de consideración, sujetos de experimentación o sujetos experimentales? Porque esto también nos da una primera pauta para que haya un cambio de actitud hacia esos individuos, ¿no? Y claro, los animales no tienen, digamos, por así decirlo, derechos. Si fueran considerados como sujetos de derechos, sí tendrían, ¿no? Pero eso apenas está cambiando en el mundo. Ajá. En el mundo, de hecho, me voy a adelantar tantito, hay países que ya han reconocido el estatus legal de los animales, y aquí enumero incluso los años en los que los han incluido, o como seres vivos o como seres sintientes dentro de sus constituciones políticas y dentro de sus códigos civiles, ¿no? Y bueno, el más reciente fue el caso del Reino Unido, España también, aquí me faltó poner España, de hecho, ¿no? En nuestro país, ¿qué pasa? Que solamente a nivel local, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en este artículo 13, apartado B, sí que considera a los animales como seres sintientes, ajá, pero es una normativa a nivel local y pues esto no se puede aplicar a nivel federal. A nivel federal, ¿qué ocurre? Pues hay leyes de protección, ajá, primero hay normas oficiales mexicanas, hay leyes generales, hay leyes federales, ajá, que eso ya lo veremos en la tercera sección de la charla. ¿Y qué pasa en nuestro país? Que hay leyes de protección, porque así como, digamos, una obra de arte
o un inmueble, ¿no? O un mueble, ¿no? Un coche, un auto, una casa, que es propiedad de alguien, es sujeto de tutela y de protección, así los animales también lo son, ¿no? Entonces, definitivamente en casi todos los estados de la República Mexicana hay, y consideran su cuidado, su protección y velan por su bienestar animal. Sin embargo, no se habla de derechos. Y acuérdense que el título del libro de Tom Regan era el caso por los derechos de los animales. Y cuando Tom Regan proponía derechos, él hablaba pues de derechos del tipo moral, pero claro que es evidente que estos derechos morales eventualmente deberían plasmarse en leyes para que se vuelvan derechos legales, ¿no? Pero, o sea, entre tanto, lo que sí sabemos es que existen estas leyes de protección, ¿no? Y luego hay otro concepto muy, muy interesante, porque yo les decía que muchos de estos países ya están considerando a los animales como seres sintientes. ¿Y a qué se refiere entonces esto de seres sintientes? La sintiencia es un concepto que la Organización Mundial de Sanidad Animal ya está utilizando, ya se está utilizando de hecho en muchos lugares, como les decía, en muchos países, en legislaciones, en congresos científicos, en congresos bioéticos. ¿Y cuáles son estos seres sintientes? Son aquellos con capacidad de sentir, percibir, tener experiencias, ya sean positivas o negativas, y bueno, que cumplan con estas características, ¿no? De formar relaciones, aprender, tomar decisiones, tener estados afectivos, estos estados de conciencia que señalaba la Declaración de Cambridge, y pues todos estos procesos cognitivos que les permiten actuar frente a una determinada situación y tomar decisiones y planear, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un concepto que aunque parece nuevo, en realidad ya se había considerado desde por lo menos Jeremy Bentham, seguramente antes ya otros filósofos, autores, historiadores, científicos que han considerado pues a los animales como sintientes, pero pues esta frase que es la relevante y que le escribió Jeremy Bentham en este libro de los principios de la moral y de la legislación, pues es la que permitió abrir todo el debate y la discusión, y pues muchas se han basado en estas ideas que son tan relevantes de no importa si los animales no son capaces de hablar o de pensar, sino realmente si son capaces de sufrir, que es una característica a considerar muy importante cuando se realizan experimentos con los animales, ¿no? Y es justo en estas ideas en las que se basa Peter Singer, este filósofo australiano, que ha hablado de muchos temas, pero que escribió lo que ahora se conoce como la Biblia por los derechos de los animales. Paradójicamente, Peter Singer nunca habló de derechos, ¿no? Pero sí habla de la consideración a estas experiencias de placer y dolor para los individuos que son capaces de experimentarlos. Y por eso él es conocido por esta postura zoocéntrica basada en un utilitarismo, y que en algún momento se ha hablado de un utilitarismo de preferencias, porque Peter Singer decía, si estos individuos tienen placer y dolor, seguramente van a preferir unas cosas que les causen placer y van a evitar otras que les causen dolor, ¿no? Entonces, también se conoce como sensocentrismo, porque habla de estos seres sintientes, y Peter Singer postula un principio de consideración igual. ¿A qué se refiere este principio de consideración igual? Él dice que los intereses de cualquier sujeto deben ser tomados en cuenta con la misma importancia. Dentro del área de las ciencias médicas, de la biología, de la veterinaria, a veces es complicado, y muchas veces escuchábamos, me tocó escuchar en foros que la gente decía, los animales no tienen intereses. Entonces, si se les explica que los intereses se refieren a las necesidades, pues es distinto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede explicar este principio? Pues este meme que se utiliza mucho para explicar lo que es igualdad y lo que es justicia, a mí me parece que también explica muy bien este principio de consideración igual de intereses, que dice que, pues, hay que dar a cada quien lo que necesita, ¿no? Como en el caso de estos niños, si a cada quien se les da lo mismo, pues obviamente no todos van a tener las oportunidades de ver el partido de béisbol, pero si a cada quien le das lo que necesita y cubre sus necesidades, ahí sí estás considerando los intereses de los tres niños que quieren verle el partido, ¿no? Entonces, pues se puede explicar diciendo,
y de hecho Peter Singer lo plantea muy claro en su capítulo 1 de este libro de Liberación Animal. Él dice, los animales no necesitan votar, no necesitan este derecho a votar o este derecho a la educación. Ajá. Claro que debemos considerar sus necesidades. ¿Qué considerarían ustedes que son sus necesidades? ¿Qué necesidades tienen los animales? Si lo pueden escribir en el chat. Sí, de alimentarse, gracias Rebeca. Ok, trato digno, de vivir. Trato digno, Marta, a lo mejor tendría que ser más desmenuzado. De reproducirse, yo no estoy tan de acuerdo, Sandy, porque los animales, no todos se reproducen, ¿no? O sea, es cierto que es importante que se reproduzcan para que se permanezca la especie, pero no todos los individuos se reproducen. Hábitat, cuidarse, atención médica, socializar. Muy bien, sí, muy bien. Estos son las necesidades de los animales que en su momento se conocieron como las 5 libertades, y casi todas las cuestiones que ustedes mencionaron, incluso la de reproducción y la de trato digno, que podría explicarse como, oye, pues que estén cubiertas todas estas 5 libertades, ¿no? Estar libres de hambre y sed, de incomodidad, de dolor, lesiones, enfermedades, de comportamiento normal y de miedo o angustia, ¿no? Y estas 5 libertades fueron la base de la ciencia del bienestar animal. Y Peter Singer, hay personas que dicen, pues él habla de filosofía y es algo muy etéreo, no aplicable, pero realmente es súper aplicable lo que dice Peter Singer, porque el dolor, el sufrimiento, las circunstancias en las que se encuentran los animales son medibles, ajá, y incluso hay una escala que puede ir desde pobre a buen bienestar, y en función de estas escalas y de estos, de ciertos indicadores y parámetros que ha establecido la ciencia del bienestar animal, es que podemos determinar cuál es la situación de esos animales para ayudarles. Este proceso de la ciencia del bienestar animal pues ha ido cambiando. Aquí tenemos una propuesta de David Mellor, alumno de Donald Bloom, quien fue el padre del bienestar animal, el primer profesor que realizó una cátedra de bienestar animal. Y bueno, aquí ellos proponen 4 dominios físicos o funcionales que son necesarios para conservar la vida, ¿no? O sea, si no lo alimento, o si lo alimento bien, si no le doy el entorno adecuado, o si le doy todas estas oportunidades, las cuestiones de salud física, de comportamiento, pues todos estos pueden afectar a su vida, ¿no? Pero todos estos además pueden influir en un dominio que por mucho tiempo se descuidó, que es el dominio mental. Ajá. Y como ustedes ven, pues vean cómo cada dominio tiene su análisis tanto negativo como positivo, porque por mucho tiempo nada más estuvo considerando, ay, no lo tengas sin comida y sin agua. Oye, pero a lo mejor sí le estás dando agua, pero en una cubeta sucia. Entonces, mejor enfócate también en la cuestión positiva, ¿no? Que tengan agua suficiente, limpia, fresca, que esté protegida, etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y aunque muchas personas decían, el dominio mental no puede afectar a su vida, claro que también puede afectar a su vida. Un individuo que tenga una pérdida de la esperanza, pues ya no quiere comer, ya no quiere acicalarse, ya no quiere socializar, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones son importantes para el bienestar animal de los animales y han sido plasmadas, pues, esta es una propuesta de la doctora Nayansin Heredia que justamente está aplicada a los animales, ¿no? Y vean cómo aquí están los 4 dominios, ajá, de físicos, de alimentación adecuada, alojamiento adecuado, buen estado de salud, expresión de comportamientos propios necesarios para la especie, y cómo todos estos influencian en este estado emocional positivo. Y aquí ella ya habla de la búsqueda de este estado emocional positivo, ¿no? Y vean que muchas de estas cuestiones, pues las vamos a platicar cuando hablemos de las 3 R's, ¿no? Sobre todo hay una muy importante que corresponde a la 4ª R que ya veremos que será responsabilidad y que involucra esta relación humano-animal donde, por ejemplo, una de las propuestas es que sea un manejo amigable, cuidadoso para disminuir su estrés y miedo. Ajá. Y bueno, la verdad es que si nosotros no estamos cubriendo estas necesidades que son importantes para el bienestar animal y que nos ayudan a considerar las necesidades de igual forma, tanto la de los animales como las de la humanidad, entonces si no lo hacemos, entonces estamos pues realizando una acción que es especista. Ajá.
El especismo es un término acuñado por Richard Ryder que Peter Singer retomó en su libro y que pues es muy importante. El especismo, lo mismo que el racismo y el sexismo, pues denotan esta discriminación negativa o trato desfavorable a quien no pertenece a esta cualidad que a mí me parece relevante, ¿no? Ser hombre, ¿no? Ser humano o ser... ser de cierta raza, de cierto sexo, de cierta especie, ¿no? Y es tan relevante el concepto del especismo que actualmente se utiliza pues en muchos debates y porque explica, como yo les decía, que pues la ciencia es especista, ¿no? La ciencia se concentra usualmente en individuos, yo diría que en la humanidad concretamente, aunque hay muchos estudios que se realizan para los animales, para los ecosistemas, pero finalmente es el ecosistema, tengo que buscar que haya un ambiente limpio porque es derecho de la humanidad, ¿no? O necesito desarrollar vacunas que no transmitan enfermedades zoonóticas como la rabia a la humanidad, o necesito desarrollar vacas que produzcan más carne, leche, huevo, no vacas, también gallinas para que produzcan huevo, para que la humanidad se alimente, ¿no? Entonces, pues centrarnos en la humanidad es especista y además muchas veces la experimentación es, digamos, clasista, ¿no? Se enfoca en las personas que pueden pagar los beneficios de los desarrollos, por ejemplo, de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchos proyectos en que se concentran en mejorar una molécula que se sabe que ya funciona y entonces la vamos a mejorar para que sea de liberación sostenida o tenga una cualidad que podamos venderla más caro. Y al hacer esto, pues estamos olvidándonos de un concepto bien importante, ¿no? Este concepto de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que también es un concepto de la Organización Mundial de la Salud, y que ya considera, ¿no? Cómo es que la salud humana, la salud de los animales y la del medio ambiente están interrelacionadas y son interdependientes, ¿no? Pero por no entender estos conceptos y este vínculo y esta interrelación es que pasamos justamente el tema de la pandemia por coronavirus, ¿no? Y de no seguirlo entendiendo, pues van a seguir pasando muchas otras enfermedades futuras, ¿no? Y incluso ahora ya hasta se habla de otro concepto, ¿no? No es solo un mundo, una salud, un bienestar, también se habla de una bioseguridad. Entonces, habría que estar pensando en esta interrelación y en este, pues sí, en estas redes de las que habla la bioética, ¿no? Considerando a todos los vivientes. Tan son importantes que a nivel mundial existen este código terrestre establecido por la Organización Mundial de Sanidad Animal que establecen normas de bienestar animal. Entonces, claro que son importantes las necesidades de los animales. México es país signatario de esta Organización Mundial de Sanidad Animal y por ende, pues estas son códigos que tendríamos que estar siguiendo y cumpliendo. Ajá. Si ustedes revisan en línea, encontrarán que todo el capítulo 7 habla sobre bienestar animal, y digo que todo el apartado 7 habla de bienestar animal, y que el capítulo 7.8 se enfoca en la utilización de animales en la investigación y educación, y habla de conceptos bien interesantes como el de las 3 R's, ¿no? Y bueno, también está este autor, Paul Taylor, que también me gusta mucho, porque él no solo incluye a los animales, él extiende aún más el círculo de consideración moral e incluye a todos los vivientes, porque explica que todos estos vivientes tienen una valía inherente en tanto que desarrollan su genoma, cumplen un ciclo vital y tienen fines. Y esta valía no depende de la opinión de los demás ni de este valor instrumental. Se dan cuenta que hace una crítica muy similar a la que planteó Tom Regan. Entonces, claro que usualmente les queremos adjudicar valor genético, económico, zootécnico, estético o afectivo a los animales, ¿no? Pero en realidad, para Taylor, pues todos los individuos tienen valía inherente, pero le queda claro que cuando estamos en la Tierra, en este planeta Tierra, pues vamos a tener conflictos con otros vivientes, ¿no? Y justo de esos conflictos es que surgen muchos problemas de contaminación, de pérdida de biodiversidad, pues de esto, ¿no? De las pandemias, etcétera.
Pero fíjense, él ya desde 1986, este libro tiene otra edición en el 89, pues él ya nos dice, yo aquí les propongo estos principios para tratar de conciliar cuando existen conflictos de intereses, ¿no? O conflictos con estas otras especies. Y él nos propone 5 principios. El de justicia distributiva, donde dice los bienes, el espacio y los recursos se deben repartir adecuadamente. O el de proporcionalidad, planteando que hay 2 tipos de intereses, los vitales y los secundarios. Y siempre hay que analizar qué tipo de intereses se están contraponiendo para identificar que a los vitales se les tiene que dar mayor importancia independientemente de la especie a la que pertenezcan, ¿no? Después, a veces van a estar confrontados intereses vitales, no sé, por ejemplo, de la humanidad y de los animales, a lo mejor porque necesitamos trabajar con animales para un experimento que puede salvar múltiples vidas de humanos y de animales, y entonces pues vamos a tener que trabajar con los animales, y entonces se aplicaría el principio de mínimo daño que busca disminuir el mal y el dolor. Después hay otro principio, el de justicia restitutiva, que trata de compensar o retribuir el daño. Y por último, en el principio de autodefensa o supervivencia, justifica que se pueden matar en defensa propia, pero solo bajo ciertas circunstancias y con ciertos límites, ¿no? Entonces, aplicados a la investigación, la justicia distributiva diría, oye, pues si voy a trabajar con animales, pues que tengan acceso a estos beneficios de estas investigaciones que se realizan con ellos. Y esto se puede aplicar muy bien en animales que sean modelos naturales de la enfermedad, en pacientes, por ejemplo, animales en donde se pueda realizar algún experimento que además le permita restituir su salud. Pero si trabajamos, y aquí viene uno de los dilemas éticos, si trabajamos con animales genéticamente modificados, realmente estos animales no son modelos naturales de la enfermedad, presentan una modificación. Usualmente se producen animales que tengan, que manifiesten enfermedades de la humanidad, son inducidos, ¿no? Para que presenten estas modificaciones, y pues allí no van a ser beneficiados, ¿no? Y además les estamos causando daño porque les estamos modificando de forma negativa en una suerte de disgenesia. Y luego, cuando hablamos del principio de proporcionalidad, pues ya les decía yo, ¿no? Poner en la balanza los intereses secundarios y los intereses vitales o primarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso de esta imagen es bien claro, ¿no? Como el interés secundario de la humanidad de oler bien, utilizar un detergente que no te irrite las manos, verte guapa, guapo, que huelas rico, etcétera. Al final del día es un interés secundario. Claro que es un interés, y yo no digo que no sea importante, pero es secundario porque sí está en contraste con un interés vital de los conejos, en los que se hacen o se hacían antes en México las pruebas de irritación ocular y dérmica. El año pasado justamente se logró que se sancionaran este tipo de pruebas, y ahora los cosméticos deben ser cruelty free, ¿no? Porque pesa más el interés del animal, y sobre todo ya existen alternativas que puedan reemplazar estas pruebas, ¿no? Y luego hablábamos de estos experimentos en donde todavía no es posible prescindir de los animales, ¿no? Porque hay intereses vitales contrapuestos. Entonces vamos a aplicar el principio de mínimo daño, procurando los métodos diagnósticos y terapéuticos menos invasivos y riesgosos, utilizando anestesia, analgesia, sedación. En enseñanza, por ejemplo, enseñarles al estudiantado que no se deben divertir a costa de ellos, y no abandonar a ningún animal, porque usualmente pasa, ¿no? Que se toman las muestras y ya nos olvidamos de qué pasó con esos animales, quién, cómo los mataron, cómo se dispuso su cadáver, si quedaron vivos, cómo están, si tienen lesiones, y si se les atendieron o qué pasó, ¿no? Y el principio de justicia restitutiva, dice Taylor, es, oye, si se puede, puedes restaurar o devolver el equilibrio, siguiendo estas guías: a mayor daño, mayor compensación. Y si no se puede reparar el daño, pues hacerlo en sus congéneres. Por ejemplo, si yo estoy haciendo daño a un animal y pienso que ya está teniendo tanto dolor y sufrimiento durante un experimento práctica, lo puedo sacar. A eso se le conoce como punto final. Y el punto final antes se creía, oye, pues a lo mejor ya tiene tanto dolor que la única manera de que esto se le quite es
pues administrándole la eutanasia, ¿no? Pero también ha habido propuestas que plantean que a lo mejor se les puede restituir su salud. Ajá. El asunto es que pues los animales casi siempre mueren al final de los experimentos. Y bueno, si tengo que tomar muestras, porque tengo que hacer una necropsia, tengo que sangrar, hacer una punción cardíaca, etcétera, bueno, pues que estos resultados beneficien a sus congéneres, ¿no? Y el principio de autopreservación, defensa propia, supervivencia, dice, bueno, sí puedes matar a otros vivientes porque se sabe que te pueden afectan a tu salud, y aquí pongo ejemplo de parásitos o bacterias, ¿no? Claro que te puedes desparasitar y tomar un antibiótico porque pues en eso te puede ir la vida, ¿no? Pero aquí el asunto es que no es que si yo elimino a un individuo solamente por promover mis intereses particulares, eso no es defensa propia. Si yo voy e invado su espacio y pienso que me estaba atacando y lo mato, no es defensa propia. Si veo una araña, por ejemplo, ¿no? Como ahí donde estamos, hay arañas violinistas, tampoco, no es que las arañas me quieran atacar de buenas a primeras, sé que si me llegan a morder me pueden matar, pero entonces lo que yo voy a buscar es capturarla y sacarla o ponerla en otro espacio. Ajá. No necesariamente la tengo que matar. Hasta aquí veo que sí hay comentarios en el chat. Adelante con las preguntas, por favor. Aquí estaban las participaciones y creo que desde antes había, ¿no? Sandy. Y te las va a leer una de los estudiantes para Sí, para que ya de una vez estén en orden. Gracias. Adelante, por favor, con las preguntas. Sí, la primera dice, sin ser ofensiva, parafraseando a Kant, ¿somos iguales que las cucarachas? Parafraseando a Kant, no, porque Kant en realidad él es antropocéntrico y él solamente se refiere a los dignos, a las personas dignas. Es más, por ahí yo ni me había fijado, pero me di cuenta con un curso que tomé de género que Kant era misógino, ¿no? Que él decía que incluso las mujeres no tenían la misma capacidad racional, porque Kant se basaba en la racionalidad de los sujetos para decir, oye, pues nuestra racionalidad nos debe indicar nuestros deberes, ¿no? Pero las mujeres no son tan capaces de ser racionales e incluso eso nos ponía en una condición menor, ¿no? Pero parafraseando a Fritz Jarr y a Tom Regan, y yo podría mencionar a otros autores, por ejemplo, Arne Ness, claro que sí, ellos y Paul Taylor también, todos esos autores dirían que somos iguales a las cucarachas, o sea, iguales en qué sentido, a que todos merecemos o tenemos el mismo valor intrínseco, que es independiente del valor que nos damos como humanidad, ¿no? Porque usualmente decimos somos superiores, tenemos mayor jerarquía, importamos más, nuestros intereses importan más, etcétera. Ahora, un biocentrista diría, yo me dejo picar por un mosquito porque sé que se tiene que alimentar de mí y no lo mato. Ajá. Pero claro, tengo que vigilar que me pique un mosquito en una zona donde no haya zika o dengue o malaria, porque pues si me pica me va a transmitir la enfermedad y eso me puede dañar mi salud e incluso hasta quitarme la vida, ¿sí? Y Arne Ness es lo mismo que explica. Yo sé que tanto derecho tiene de vivir el mosquito que mi hijo, pero pues si un mosquito se para en la mejilla de la cara de mi hijo, pues sí, o lo espanto o lo apachurro, ¿no? Porque bueno, apelando a este principio que mencionaba Taylor de supervivencia. Sí, La siguiente dice, ¿esas 5 necesidades aplican para todas las especies? Ok, esas 5 necesidades surgieron a raíz de un libro titulado Animal Machines de Ruth Harrison y que denunciaba las situaciones en las que se encontraban los animales de granja que eran destinados para consumo y denunció estas granjas factorías que también en su momento Peter Singer denunció, ¿no? Y decía, viven en unas condiciones de hacinamiento, oscuridad, maltrato, dolor, sufrimiento y la gente nada más se da cuenta de lo que sale, ¿no? La carne empacada. Y entonces, sí, justo en la Comisión Bramble
y el Farm Council, Consejo para el Bienestar Animal de los Animales de Granja, se enfocó estas 5 libertades a los animales de granja de primera instancia, pero después se fueron extendiendo a todos los animales domésticos. Cuando hablamos de fauna silvestre, y sé que ustedes que están en el área de la biología seguramente se están interesando por estos individuos, sí se puede hablar de bienestar animal, porque, por ejemplo, hay un principio que no mencioné tanto de Tom Regan como de Paul Taylor, que se llama principio de no interferencia. Y ellos decían, es muy importante dejar a estos individuos pues en sus espacios, en sus hábitats, tratando de conservarlos lo mejor posible, ¿no? Este principio de no interferencia justo está a favor de que los animales que están en vida libre pues estén en bienestar, pero no es este bienestar del que estamos hablando de las 5 libertades, ¿no? Porque sabemos que en vida libre hay hambre, hay sufrimiento, hay estrés porque por ahí está el predador, o el predador tiene hambre porque no encuentra presas suficientes. Entonces, al final del día, pues así es como han evolucionado estas especies, y pues están sujetos a estos procesos evolutivos en los que pues no deberíamos intervenir, salvo que sea por causas antropogénicas, ¿no? Salvo que por una cuestión climática, que sabemos que es de causa antropogénica, haya cientos de animales de fauna silvestre dañados por una inundación o por un incendio, pues ahí habría que aplicar estos principios que dice Paul Taylor y intervenir, pero con el mínimo daño, porque luego, por ejemplo, se veía gente que daba agua a los koalas, ¿no? Y se ahogaban, y cosas así, ¿no? Entonces, hay que tener el conocimiento para saber cómo intervenir y poder reintroducir a los animales y poder reintroducirlos en espacios donde no causen daño, ¿no? Entonces, eso es importante. Claro, Ok, la así. siguiente. ¿Considera que algún día cese el uso de animales como ratas y ratones en la investigación científica? Pues la verdad, mi deseo y la razón por la que doy estas pláticas es que sí, eso es lo que yo quisiera, y que es la intención desde la cuestión filosófica, bioética, pues se ha analizado cuándo podría ser esto posible. Y hay gente que habla pues que esto es a largo plazo, pero esa es la intención, que al final podamos dejar de utilizar a los animales pues para muchas de las actividades en las que les dañamos de forma intencional. Ahora, yo quiero decirles algo que pues es una realidad. La cuestión de la alimentación y de la experimentación animal son de las actividades más dilemáticas cuando estamos trabajando con animales, ¿no? Entonces, es de las más dilemáticas porque hay tantas posibilidades y no todas nos van a satisfacer, pero yo sí le apuesto a que si ahorita no podemos prescindir de los animales, al menos sí buscar opciones como la aplicación de las alternativas éticas de las 3 R's, y una de esas alternativas es reemplazarlos, pero no siempre es posible. No ahorita. O alguna otra. Veo una aquí de Enriqueta Garrido, pero no sé. Es comentario, Sí, ¿verdad? además, bueno, partiendo de esa pregunta, de la pregunta anterior, le gustaría saber su opinión respecto al uso de animales en investigación enfocada a lo que sea estudio de dolor y otras condiciones que afectan a los sistemas sensoriales. Ok, si quieren nos esperamos a la tercera sección, que es donde voy a hablar de eso, ¿está bien? Ok, sí. Bueno. ¿Tenemos tiempo para algunas otras preguntas de este bloque o pasamos al siguiente? Yo creo que mejor pasamos al siguiente, ¿sale? Y me apuro Okay. para que podamos responder todas las preguntas que se puedan al final, ¿sale? Gracias. Bueno, sí, gracias. Dentro de estas propuestas ético-científicas, pues primero hay que preguntarnos, bueno, aquí vamos a abordar todo el tema de las 3 R's y yo creo que aquí se van a ir resolviendo partes de las preguntas, pero bueno, en esencia hay que cuestionarnos por qué seguimos utilizando animales en la investigación, que era una de las preguntas que me hacían. Y bueno, hay múltiples argumentos, ¿no? Es rápido, es más barato, podemos controlar muchas variables, porque así se ha hecho siempre, que esto ya veremos que se trata de una falacia de apelación a la tradición. También hay otro argumento que no puse aquí, pero sí se utiliza mucho,
que es, oye, pues para eso están, ¿no? Y esa es una falacia naturalista, es pensar que esos individuos estuvieron aquí siempre con esa función zootécnica de ser animales de experimentación, ¿no? Pero lo que más pesa, y es un argumento de los más, digamos, fuertes para utilizar animales, es que no lo podemos hacer en humanos. Y esto también es parcialmente cierto, pero bueno, recordando que a raíz de todos estos experimentos terribles, paradigmáticos, como en Tuskegee o en los presos de Florida, los niños del Willowbrook, ¿no? Los niños con retraso mental, o los pacientes geriátricos del hospital judío, y así, ¿no? Una serie de situaciones como el caso de los experimentos realizados en los campos de concentración nazi. Y bueno, estos son los paradigmáticos, pero también sabemos que en Japón y que Estados Unidos realizó una serie de experimentos terribles, poco éticos, en donde no se consultaba a los participantes, ¿no? Entonces, claro que de ahí surge esta primer directriz, ¿no? A nivel internacional, de que pues cualquier experimento realizado en seres humanos debe ser diseñado y basado en resultados mediante experimentación previa con animales. Y justo de ahí emanan muchas de nuestras leyes y normativas actuales, ¿eh? Pero a mí me preocupa que esto, que claro que tiene un precedente histórico y científico importante, pero que pues en la actualidad las leyes no son no son letra tatuada en roca, ¿no? Sino que puede modificarse. Pero bueno, siguiendo con esta idea de estos códigos deontológicos, pues el Código de Helsinki, que también, o la Declaración de Helsinki, perdón, que también retoma esta cuestión importante de los grupos vulnerables, los sujetos experimentales que no consienten, la importancia, desde luego, del consentimiento informado, pues establece estos principios éticos para las investigaciones médicas en humanos. Y en este punto 21, pues señala cuestiones bien importantes. La primera, que pongo en negrita, es que sí, claro, siempre que se haga investigación médica en humanos, debe primero basarse en una revisión bibliográfica exhaustiva, que eso es algo que pues hay gente que se la salta, ¿no? Luego, claro que información pertinente pueden ser experimentos en laboratorio o experimentos en animales, ajá. Pero además pongo en rojo cuando sea oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre es oportuno, y que si en estos casos donde sea oportuno, pues se tiene que cuidar del bienestar de los animales, ¿no? Entonces de aquí podemos partir y reconocer que los animales también pertenecen a este grupo de vulnerabilidad, como lo señala Ruth Macklin, ¿no? Que ella dice, oye, todos aquellos que no tienen voz, que no se pueden, que no pueden decir o renunciar a participar, para decir, oye, no quiero participar en los experimentos, o no pueden denunciarlos, no pueden acudir ante CONAMED para decir, oye, no estoy de acuerdo. Y sobre todo los animales casi siempre mueren al final del experimento, y ahorita vamos a ver qué normatividad dice eso, ¿no? Y entonces por eso es que pues se empezó a trabajar mucho sobre la ciencia de los animales de laboratorio para ver qué se podía hacer respecto a ellos. Y bueno, hay propuestas desde hace mucho tiempo, pero bueno, esta que es del siglo pasado, de Russell y Borch, pues nos habla de alternativas éticas. Y las alternativas éticas no solamente es el reemplazo, la gente cree que solamente se está refiriendo a ya no usar animales, ajá, pero las alternativas éticas también implican la reducción y el refinamiento. Y hay un montón de organizaciones a nivel mundial que trabajan pues para desarrollar estas alternativas, no solo de reemplazo, claro que son importantes las de reemplazo, pero también las de reducción y refinamiento. Y entonces hacen artículos, decretos, boletines, comunicaciones, apoyos, o sea, hay premios, ajá, hay dinero involucrado, hay congresos científicos, y que se sigue apoyando a la generación de alternativas, hay nueva investigación y validación. Y aquí en este punto de validación es importante porque justo se validan las alternativas que a lo mejor pueden estar reemplazando a los animales, pero para validarlas, se tienen que contrastar con el estándar de oro, que es la experimentación con animales. Entonces ahí todavía se tienen que seguir usando animales. Incluso en estos experimentos de dolor o de daño muy fuerte hacia los animales, ¿no? Y luego también hay
alternativas en la enseñanza, ¿no? Esto es muy importante. Y cuando Russell y Burch propusieron estas alternativas, ellos dijeron, pues ahorita en donde más podemos trabajar es en la reducción y el refinamiento, porque pues en estos años todavía no había tanta tecnología, ya había, pero no había tanta como para decir, ya, vamos a reemplazar en tal y tal y tal y tal. Y actualmente sí hay bases de datos impresionantes de alternativas. Ajá. Pero además, yo no lo puse aquí de forma baladí, en primer lugar el reemplazo. También es importante conocer la legislación. Vean cómo la Ley de Protección de los Animales, en la cual se basaron muchas de las leyes de los otros estados de la República, no todas, ciertamente, pero sí muchas, pues vean lo que dice, solamente para obtener el permiso, bueno, por ejemplo, aquí les estoy poniendo la Ley de Protección de Fauna del estado de Nayarit, porque justo di una plática ahí, y cada vez que voy a algún estado, la reviso para ver qué dice, ¿no? Y esta, por ejemplo, dice casi lo mismo que la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, que sí se pueden usar animales si no se pueden obtener los resultados por otros procedimientos o alternativas. Y vean aquí en enseñanza, ¿no? Que los experimentos no puedan ser sustituidos por otras alternativas. Entonces, deberíamos saber, y todas y todos los que trabajamos con animales, que no podemos tocar un animal hasta que no hayamos comprobado que no hay un método que los reemplace, ¿no? Y luego estas alternativas pueden ser de 3 tipos, in silico, in vivo o in vitro. Y dentro de las alternativas in silico, pues tenemos todos estos programas de cómputo, programas de modelación matemática, etcétera, ¿no? En donde yo les decía, ya hay bases de datos impresionantes. Por ejemplo, si ustedes entran a la página de OpenTalks, ahí pueden encontrar hasta un demo de cómo utilizar una base de datos que tienen y pues que mencionan a estas. Por ejemplo, esta, QSAR, es una que se utiliza mucho, porque justamente tú metes la molécula y analiza el sitio en donde, por ejemplo, se parece a otra molécula que ya había sido estudiada en animales y ya se sabe su efecto, ¿no? Y entonces ya no tienes que volver a probarla porque ya tienes una información tan robusta que te permite prescindir de esos modelos animales, y que se ha hecho y ha tenido mucho éxito en toxicología, y más que por razones éticas, por razones económicas, porque esto ha sido pues mucho más barato. Ahora, hay otros modelos matemáticos que pueden ser como bases, ¿no? Por ejemplo, aquí lo dice, en esta se predice el sitio de unión con el receptor para un posible fármaco, y ya en la etapa final se ocupan animales, pero si no se hubiera utilizado este modelo, entonces tendrían que haber utilizado muchísimos animales, ¿no? Y aquí les pongo otro artículo del 2021, que es una alternativa para hacer toxicogenómica, ¿no? Entonces, en lugar de ver cómo el animal, así como una serie de animales, cuál es el cambio y la modificación que se presenta, con este simulador, pues se puede saber. Y luego tenemos las alternativas in vitro, ¿no? Que pues de estas se ha trabajado mucho, se conoce muchísimo, ¿no? Están las células troncales, cultivos celulares, tejidos de procedencia ética. Digo, evidentemente no es lo mismo que trabajar con todo un sistema o un organismo, ¿no? Pero claro que nos ayuda también nuevamente en toxicología. Yo les hablaba, por ejemplo, de cómo ya no se utilizan animales para las pruebas cosméticas. En Europa desde el 2013. Colombia, por ejemplo, es otro de los países que fueron pioneros en ese sentido, ¿no? Y México, pues el año pasado, pues lo pudo lograr. Y es que L'Oréal, por ejemplo, ya desde hace mucho ha logrado trabajar con su Episkin, que es una piel sintética en la que se puede reproducir estas lesiones de irritación ocular-odérmica, o también se pueden reconstituir queratinocitos de humanos que hayan sido donadores voluntarios. Miren, aquí les pongo un artículo que también es del año pasado, relativamente fresco, ¿no? Que es una revisión de todas estas líneas y cultivos celulares que se utilizan. ¿Para qué se utilizan? Bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Las GELA, ¿no? Las células de Henrietta Lacks, ¿no? Para estudios de cáncer, etcétera, ¿no? Y que estos cultivos celulares han permitido esta reducción histórica en el uso de animales de laboratorio, ¿no? Entonces, claro que ahí tenemos la información, pero todavía se han desarrollado tecnologías mucho más innovadoras. Por ejemplo, estos órganos órganos en un chip, por así decirlo, ¿no? Que parecían como del siglo XXII, pero realmente
ya se utilizan, y la Facultad de Ciencias tiene este Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas y justo trabajan con estos andamios celulares para hacer diagnósticos, para buscar alternativas de tratamientos y pues incluso se pueden conectar chips que simulan pulmones con riñones, con corazón y pues ver todo el efecto, ¿no? Entonces ya hay artículos publicados en este sentido desde el 2015 que utilizan estos microchips en otros lados del mundo, pero pues aquí también ya se utiliza, ¿no? O los organoides impresos en 3D, se pueden imprimir hígado, vaso, pulmón, hasta testículo, ¿no? Y por ejemplo en el hígado hay artículos publicados que explican cómo este órgano impreso en 3D permitió saber cómo se metabolizaba cierto fármaco en el hígado, ¿no? Y luego hay de organoides de cerebro, estas brain spheres, ¿no? Entonces, que también han permitido estudiar cuestiones de Alzheimer, Parkinson, autismo, por ejemplo. Y pues muy recientemente estas dos opciones se pudieron, en estas dos opciones se pudo probar el tema también del SARS-CoV-2, ¿no? Aquí en este artículo lo que mostraban era justo cómo había una infectabilidad del tejido nervioso por el SARS-CoV-2. Entonces, no era necesario estar utilizando gatos o hurones o qué sé yo, ¿no? Civetas, ¿no? Luego tenemos, claro, los modelos in vivo y aquí pues hay muchos modelos, de hecho incluso se hablan de estos modelos en los que se sepa que, en los que se tenga por cierto o no se tenga tan por cierto que tanto dolor o sufrimiento presentan. Pero muchos dicen, pues el pez cebra. Y no, el pez cebra sí tiene un sistema nervioso central y claro que tiene estados mentales y es un sujeto de una vida. Por lo tanto, a mí no me gusta hablar mucho del pez cebra, aunque sé que en biotecnología, en biología se utiliza mucho. Ajá. Pero bueno, aquí yo hablaría de drosófila, de C. elegans, de incluso levaduras, ¿no? Y pues que han sido utilizados para una serie de cosas. En drosófila pues se utilizó para cognición, ¿no? Memoria. Perdón, hay 3 premios Nobel en medicina que hicieron trabajos con drosófila y bueno, todos estos organismos en los cuales no es que yo diga no nos importan, al contrario, ¿no? Como decía Tom Regan, sí, si nosotros empezamos a tener evidencia de que pudieran ser sintientes, hay que incluirlos en la consideración moral y hay un movimiento importante actualmente y hay gente que está estudiando artículos, bajando literaturas, referencias que han demostrado, oye, mira, los cefalópodos ya, los crustáceos ya, y ahora pues las arañas saltarinas, y ahora la drosófila, y así, ¿no? Y demostrar que realmente pudieran tener ciertas características de las cuales podrían considerarse como sintientes, ¿no? Entonces, ahí hay un signo de interrogación y decir, bueno, ¿hasta dónde, hasta cuánto, bajo qué condiciones, bajo qué criterios también tendrían que estar incluidos en las legislaciones? Y yo propongo que también incluso se tendría que evaluar su bienestar, ¿no? Establecer estas líneas de investigación para determinar parámetros de bienestar en estos individuos, que pues vean cómo se han utilizado incluso en áreas como la psiquiatría. Pero también se pueden trabajar con otros individuos, y yo diría que esto sería lo más ético, trabajar con animales que tengan el padecimiento que se va a estudiar, ¿no? Como bien decía, yo insisto mucho, trabajar con modelos naturales de la enfermedad que pudieran ser beneficiarios de las investigaciones que se realizan con ellos, ¿no? Y en enseñanza lo mismo, hay modelos de computación, se pueden hacer prácticas en estudiantes, modelos morfoanatómicas, piezas plastinadas de mucho interés patológico, estos sim dogs o sim cats, ¿no? Que parecen peluches, pero en los que se pueden adquirir ciertas habilidades antes de trabajar con un animal vivo que sí necesite nuestro apoyo. Por ejemplo, en medicina se compraron unos modelos súper interesantes que hasta puedes ayudar, o sea, tienes que desfibrilarlos para poderlos sacar de una situación pues de muerte, ¿no? Y yo diría que aquí también los estudiantes, sobre todo en veterinaria, porque en medicina se hace, ¿no? En veterinaria, en biología, que se trabaje con pacientes reales, ¿no? O con individuos que en donde ambos se puedan beneficiar, tanto el estudiante como el paciente, ¿no? Bueno, eso con respecto a reemplazo.
Y luego tendríamos reducción y refinamiento. Estos dos se tienen que aplicar al mismo tiempo, porque, bueno, si no hay reemplazo para el uso de animales, entonces se tienen que aplicar estas otras dos alternativas éticas, ¿no? ¿Y en qué me he dado cuenta? Que hay mucha renuencia, sobre todo en torno al refinamiento. Pero bueno, aquí les pongo el sustento legal para la reducción del número de animales. Vean, tanto la Ley Federal de Sanidad Animal como la norma 062 hablan de justificar y reducir el número de animales. Ajá. La verdad es que estadísticas ciertas, correctas, precisas sobre el número de animales que se utilizan, la verdad, no existen. Antes, por ahí del 2008, 2010, se hablaba de 127 millones de animales que se utilizaban. Ahora ya subió el número, a pesar de que hay gráficos. Por ejemplo, si ustedes entran a Speaking of Research o las páginas tanto norteamericanas como británicas, pareciera que hay una disminución en el número de animales. Ajá. Y pareciera también que Estados Unidos antes era de los países que más experimentaba, ahora ya sabemos que China tomó la cabeza, ajá, pero sí estos datos son dudosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos no tiene que reportar el número de animales que utiliza cuando son ratas, ratones o peces, ajá, porque esos no son especies que no son incluidas en su ley, en su Animal Welfare Act, entonces pues no les obligan. Supuestamente son vigiladas por otra norma, pero no son enumeradas, ¿no? No son aquí señaladas. Y luego también en Europa y en Estados Unidos, los animales genéticamente modificados tampoco se tienen que declarar. Y bueno, muchísimo menos los animales que se utilizan en enseñanza, ¿no? Tampoco los animales excedentes, que son aquellos animales que pues se criaron, se reprodujeron, pero que a lo mejor no los querían porque eran hembras o machos, ¿no? Al revés, o porque ya rebasaron la talla o el peso necesario para el experimento o por la edad, etcétera, ¿no? Entonces, pues habría ahí que ser muy prudentes con este número y considerar que sí se necesita reducir, ¿no? Reducir, pero no tanto, ni tanto que queme al santo, ¿verdad? Ni tanto que no lo alumbre, porque es muy importante respetar la significancia estadística. Y aquí falla mucho. Me ha tocado revisar protocolos en donde explican o dicen una N, pero no dicen de dónde obtuvieron el dato. Y usualmente hay fórmulas matemáticas. Yo no soy experta, la estadística, no soy la mejor para la estadística, pero es muy importante que cuando se vaya a trabajar con animales se calcule la N de la mano de alguien que sí sea experta en la estadística o experta para que se pueda calcular esa N correcta, ¿no? Ni que sea el número mínimo como para que no me dé significancia estadística y ese experimento no se pueda replicar, pero tampoco una N que se sobrepase, porque también a veces me han tocado compañeras que me dicen, oye, pues el protocolo decía que necesitaban 35 animales, pero me pidieron 200 para practicar la técnica, ¿no? Y eso no se justifica. Y entonces, esta es una propuesta también de la Unión Europea, este lugar, ustedes lo pueden buscar, Animatch, ¿qué es lo que hacen? Que los grupos de investigadoras e investigadores reportan, oye, yo voy a utilizar tantos ratones de tal sexo, tal edad, pero yo solamente voy a utilizar pulmones. Entonces, a lo mejor hay otro grupo que requiere sangre o riñones y entonces entran a la base de datos y buscan, o a lo mejor inicialmente habían empezado a utilizar ratones y después encontraron en esta base de datos que había ratas disponibles y a lo mejor el estudio, a lo mejor, no es que sea así, pero se pudiera adaptar porque la especie no cambia. Digo una burrada, por decir una burrada, pero me refiero a que es importante que haya estas bases de datos en donde puedas acudir y decir, ay, bueno, a lo mejor ellos no van a utilizar todo y yo puedo allí obtener muestras o animales y así se pueden utilizar menos animales para obtener la misma cantidad de información. Y luego está el tema del refinamiento, en donde es muy importante seleccionar el modelo animal. Y aquí me voy a adelantar tantito, porque vean este artículo que también es del año pasado, en donde se hizo una encuesta a los grupos de investigadoras e investigadores y les preguntaron, oye, ¿qué modelo, aquí debía haber yo puesto sujeto experimental utilizas, ¿no? Y vean cómo la mayoría de los sujetos experimentales son inducidos, es decir,
no son pacientes o no son individuos que tengan el padecimiento que se va a estudiar. Vean qué poquitos son los espontáneos, los que sí presentan la enfermedad, ¿no? Luego están los saludables, que pueden servir como controles, y cada vez más, estos números cada vez más van aumentando, ¿no? Los genéticamente modificados. Y luego les preguntaban, entonces, a ver, dime, ¿qué especie utilizas? Y va desde pez cebra hasta perro, ¿no? Vean que lo que más utilizan en diferentes áreas de investigación que van de cáncer hasta desórdenes sensoriales, etcétera, utilizan ratón, es la especie más utilizada. Y luego la rata, ¿no? Y luego por allí que si el cerdo para algunas cosas, que si el cuyo, etcétera, ¿no? O el pez cebra. Y cuando les preguntaban, oye, pues, ¿y por qué seleccionaste esos modelos, esos sujetos experimentales? Ah, es que eran los que estaban disponibles en el bioterio, vean, casi el 80%. O con estos yo ya sé trabajarlos, ya sé manejarlos, ya sé cómo es el método de muerte, por eso recurrí a esa especie animal, ¿no? Y pues los menos, en tercer lugar, encontramos semejanza en la patología y en los síntomas, lo cual pues a mí me parece que debería estar en primer lugar. No sé qué opinen ustedes, pero por ejemplo, el tema del cáncer, ¿se acuerdan que yo les enseñaba un tumor de glándula mamaria? Una colega mía que se enfoca a trabajar cáncer en perros me decía que es increíble que el perro, para el tema del cáncer, esté así sea un puntito apenas visible, ¿no? Cuando compartimos tantos tipos de cáncer entre los humanos y los perros, ¿no? Entonces, la selección del modelo es sumamente importante, ¿no? Pero también que sea lo menos invasiva, utilizar estos analgésicos, anestésicos, sedantes, la anestesia. Y bueno, otra cuestión muy, muy importante es que la gente que va a trabajar los animales sepa cómo tratarlos, porque si no lo sabe tratar, aunque les den enriquecimiento ambiental, aunque utilicen anestesia de la más cara, aunque el método de muerte sea el ideal, el animal va a estar estresado si la persona los maneja con estrés o no le preocupan o los violenta, los lastima, etcétera, ¿no? Entonces, estos manejos son muy, muy importantes. Y acuérdense que todo esto ya lo habíamos comentado cuando hablábamos del principio de mínimo daño. Ajá. Entonces, la reducción y el refinamiento respetan el principio de mínimo daño de Taylor. Ajá. Es muy importante que esa gente sepa identificar, la gente que trabaja con los animales, cuando el animal está sufriendo y experimentando dolor. Ajá. Y hay pues múltiples alternativas. Aquí yo les muestro las escalas faciales que ya han sido publicadas en muchas especies, ¿no? Hurón, rata, ratón, conejo, gato, caballos, pequeños rumiantes, incluso hasta cerdos, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes trabajan mucho, pues, con otros, con invertebrados, ahí estaría interesante y seguramente es un área de oportunidad también identificar cambios de comportamiento, posturas, etcétera, que nos indiquen cuándo es que los animales están manifestando, malestar, ¿no? El tema del enriquecimiento es sumamente relevante, ¿no? Hay gente que todavía se animaba y decía, no, los animales no se estresan, no se enferman, no les pasa nada cuando están encerrados, ¿no? Pero a ver, ¿cómo nos pusimos todos de violentos, de angustiados, de depresivos por este confinamiento sanitario a raíz del coronavirus? Y eso que nosotros teníamos nuestro enriquecimiento de nuestras plataformas, el WhatsApp, el Zoom, qué sé yo, ¿no? Una serie de cosas. Ahora imagínense, los animales también también son sujetos de una vida que requieren de estas cuestiones. Y bueno, hablaba también, ¿se acuerdan? Sobre el principio de justicia restitutiva del punto final. El punto final es este indicador más temprano del dolor que se utiliza para limitar el sufrimiento y que hay una tabla de Morton y Griffiths que se utiliza con un cierto puntaje y que me permite determinar, porque yo estoy evaluando continuamente a esos animales y determinando a ver si acicala, está comiendo, está postrado, socializa, bla, bla, bla. O cambios fisiológicos, ¿no? Disnea, taquicardia, etcétera, que me pueden indicar, oye, este animal necesita que se le administre la eutanasia, pero también les decía, se puede sacar ese animal, restaurarle su salud y ya, ¿no? No se tiene que necesariamente matar, según el principio de Taylor, ¿eh? Lo que pasa en la realidad es otra. Y luego otra consideración que también es de mínimo daño, que también es de refinamiento, pues es elegir el método de muerte adecuado. Y el método de muerte deseable es la sobredosis de anestésicos. Ajá.
pero bueno, hay gente que dice que si se mete alguna sustancia puede afectar otros parámetros. La verdad, ahí habría, yo no soy tan experta ahí, yo diría, pues no, yo pensaría que hay forma de sobrepasar eso, pero bueno, determinar también qué signos van a utilizar para confirmar la muerte, que el personal que va a realizar el método de muerte esté realmente capacitado, no que vaya a ser el técnico que lleva 20 años haciéndolo, porque a lo mejor lleva 20 años haciéndolo mal, tiene que estar actualizado y capacitado no solamente en horas teóricas, en horas prácticas, dónde se va a disponer el cadáver, etcétera, ¿no? Todo el manejo de bioseguridad pertinente. Y bueno, aquí está una cámara de gas, pero en realidad, de dióxido de carbono, pero en realidad actualmente ya se está cuestionando mucho este método porque, bueno, ya se ha probado que las crías, los neonatos son muy resistentes a la hipoxia y entonces, pues ay, se me acaba de ir. O sea, no están bien insensibles cuando no están bien profundizados, por así decirlo, insensibles antes de matarlos, ¿no? Y luego está la cuarta R que se llama responsabilidad. Cuando se habla de educación, hay reportes que dicen, debes hablar de que debes inculcar respeto en el alumnado, en el estudiantado, hacia los animales, ¿no? Pues es ser responsables con este cuerpo, con estas vidas, con este dolor de los animales. Pero también es una parte de responsabilidad es estarse actualizando. Este es un compromiso ético importante. Y yo aquí les pongo un ejemplo de muchos que he encontrado, ¿no? Porque ni se fijan en si la dosis que van a utilizar de anestesia va a ser correcta o de preanestesia, es decir, una serie de circunstancias. Yo aquí pongo algo que noto mucho, ¿no? La gente sigue utilizando el concepto sacrificio, y sacrificio es un término incorrecto. Sacrificio era un concepto que se utilizaba en la norma 033O del 1995, pero se revisó, se notó que no era correcto, los animales no se ofrecen de forma voluntaria, lo que estamos haciendo es matar a los animales y por eso la norma actualizada es la 033 SACSO del 2014, donde justamente habla de métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Y aquí señala y clarifica que no es lo mismo tampoco, no es lo mismo sacrificio que matanza y tampoco es lo mismo que eutanasia, porque hay mucha gente que a todo le dice, es que lo vamos a eutanasiar, que además no es un verbo, siempre se debe decir administrar eutanasia. Entonces, yo aquí les pongo así, ¿no? Les puse la captura de pantalla del Código de Ética del Médico Veterinario, seguramente ustedes tendrán en el área de biología, pero vean cómo dice, ¿no? Pondrá sus conocimientos científicos y se esforzará por actualizar y ampliar sus conocimientos continuamente. Así que felicito pues tanto a los organizadores, a las organizadoras, como pues a todas las participantes y los participantes que estamos aquí, ¿no? Actualizándonos. Y bueno, fíjense cómo viene justo abajo de la experimentación con animales deberá llevarse a cabo solo cuando el objetivo de investigación lo justifique y el protocolo haya sido aprobado por el Comité Bioético Científico correspondiente. Vean qué interesante, ¿eh? Bueno, ahí está señalado. También es muy, muy relevante esta cuestión de identificar en qué momento están mal y que esto se reporte en el protocolo. De hecho, la norma 062 en el apéndice A establece estas categorías y, por ejemplo, dice, para los experimentos con invertebrados o tejidos de células o órganos, es el apéndice A. Y hay gente que dice, aquí no se requiere de la evaluación del protocolo por parte de un CICUAL. Pero yo pienso que sí se debe, porque habla de invertebrados, y hay invertebrados en donde ya se sabe que son capaces de experimentar dolor y sufrimiento, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Pero bueno, va aumentando la categoría en función del daño, la invasividad que se va a ocasionar a los individuos. Y luego en enseñanza, pues también es importante hablar de la R de responsabilidad y de que el estudiantado tome conciencia, ¿no? De lo que está trabajando con los otros vivientes. ¿Qué pasa muchas veces? Que la violencia, el daño está institucionalizado, ¿no? Y pues se dice, es natural, es normal y es necesario que yo practique con animales. Incluso muchas veces se utilizan conceptos incorrectos, ¿no? Como por ejemplo, material biológico, en vez de reconocerlos como vivientes o como sintientes. Y eso muchas veces ayuda a evadir la responsabilidad y la culpa, ¿no? Pero, y también se considera, oye,
si tú te preocupa mucho dañar a los animales, no estudies veterinaria, no estudies biología, no estudies las áreas de las ciencias biomédicas, ¿no? Tú tienes que ser objetivo, tienes que ser, incluso se fomenta la insensibilidad como valor de estas áreas, de estas profesiones, cuando en realidad debería ser un antivalor. Y bueno, hay pedagogas muy comprometidas, aquí yo pongo dos que consulté cuando hacía la tesis de doctorado, que justamente han demostrado que pues, las prácticas lesivas, además de dañar a los animales, también dañan al estudiantado, ¿no? Que estas prácticas lesivas funcionan o tienen este efecto de filtro en donde los más sensibles pues se desertan, ¿no? Y dicen, no, mejor me voy a estudiar contaduría o a ver qué, porque pues no voy a soportar 5, 6 o 10 años haciendo daño a los animales, ¿no? Y tal vez cierto grupo de estudiantes que se queda, pues empiezan a desarrollar esta visión instrumental de los animales que pues evita que tengan esta capacidad de compasión y disminuye su capacidad también para tomar decisiones, ¿no? Y que Hannah Arendt pues estudió como esta banalización del daño de no importa, no pasa nada, algo bueno va a surgir de esto, tú vas a ayudar a los animales posteriormente, pero al final pues el estudiantado se desensibiliza y pues no es lo mismo. Entonces es importante, ay, se trabó la presentación. Y bueno, si recordamos estos objetivos del desarrollo sostenible, pues tenemos este número 4 de educación de calidad y el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, y pues ambos nos hablan de que tenemos que promover esta figura de educación para la paz y la no violencia, ¿no? Para dejar de normalizar este tipo de violencias y que, bueno, este es comercial, por si quieren descargar este libro de la Facultad de Filosofía y Letras que coordinamos y que tenemos un capítulo donde habla justamente sobre vulnerabilidad y educación para la paz y cómo se aplica cuando hay violencia en la enseñanza con animales en las ciencias biomédicas, ¿no? Bueno, me voy a seguir, veo que hay dudas, pero me voy a seguir a ver si puedo hacerlo rápido y dejar al final todas las preguntas. ¿Está bien? Sí, claro, adelante. Solo una observación, la anestesia no puede afectar a sus descendientes. A sus descendientes, mencioné que la anestesia iba a afectar a los descendientes. No sé si yo me equivoqué. Bueno, mejor lo dejamos para el ratito, ¿sale? Bueno, consideraciones para la evaluación de prácticas o protocolos. Bueno, hay mucha legislación en torno a esto. Ajá. La normatividad internacional, tenemos el reglamento de la Ley General de Salud y tenemos 6 capitulitos. Son rápidos. Si ustedes ahorita acabando la clase lo googlean, lo leen en 3 minutos o menos, ¿no? Pero sí habla de que hay que considerar el sufrimiento de los animales, ¿no? Luego está la Ley Federal de Sanidad Animal, que pues tiene un apartado de bienestar animal, pero que no es suficiente y por eso se está trabajando y se está promoviendo esta nueva Ley General de Bienestar Animal. Ajá. Y sin embargo, en su título tercero, capítulo 1, artículo 29, sí que señala que esta Ley Federal de Sanidad Animal se preocupa y está velando por el bienestar de los animales que se utilizan tanto para la investigación como para la educación. Y vean que en estos artículos, en el 195 y 237, habla de que debe ser un médico veterinario autorizado por la SADER quien debe estar encargado de los bioterios o encargada. Y a lo mejor me voy a oír mal, pero así lo dice la ley, porque a veces pues son químicas o químicos, biólogas o biólogos, o psicólogas, psicólogos, incluso hasta abogados quienes están encargados de los bioterios, y pues esto no va acorde con la norma, ¿no? Debe también que los bioterios que utilicen animales deben dar aviso de funcionamiento ante SADER. Ajá. Esto lo dice el reglamento general el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal que fue reformado en el 2018. Ya habíamos hablado un poco de la Ley de Protección a los Animales, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Dice que están prohibidas las prácticas en primaria y en secundaria. Además, aquí dice que ningún animal podrá ser utilizado más de una vez. Y esto por una parte es correcto, ¿no? Porque no se debe utilizar un animal en prácticas lesivas para una segunda ocasión. Pero muchas veces, pensando esto, es que terminan matando a los animales al final del experimento, ¿no? Porque, pues, ¿qué hacen? Ni modo de tener a los animales ahí todo el tiempo en el bioterio, ¿no? Y luego se ha pensado, pues, habría que ver si se pueden dar en adopción, pero ¿a quién? ¿Bajo qué cuidados? ¿Sabrán? Porque a veces el alumnado dice, yo me lo llevo, pero
realmente podrán darle todas esas condiciones de bienestar. Y esto, ¿no? Ninguna alumna o alumno deberá ser obligado a experimentar con animales contra su voluntad, y los docentes, las docentes deben proporcionar una forma alternativa de evaluar que el individuo adquirió el conocimiento. Luego en el 47 dice que los experimentos deben estar justificados ante comités institucionales de bioética. Y en el 49, que los centros de atención canino no pueden destinar animales para la experimentación. Aquí concretamente se refiere a animales de compañía, ¿no? Y luego tenemos esta norma que ya había mencionado, que espero que muchas y muchos ya conozcan. Si no la conocen, es la norma que establece las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, que es viejita, pero que ya se está revisando y se está actualizando, y que sí requiere actualización, porque solamente incluye 5 grupos de especies: ratas, ratones, cuyos, cobayos, ciervos, conejos, primates no humanos, carnívoros, o sea, gatos, perros y cerdos. Ajá. Entonces deja fuera pues a rumiantes, a caballos, a otros microorganismos, ¿no? Cefalópodos, a animales acuáticos, etcétera, ¿no? ¿Qué más nos dice esta norma? Bueno, esta norma tiene una serie de especificaciones muy interesantes que todas y todos deben conocer, ajá. Pero también dice esto, ¿no? Vuelve a retomar lo que decía la ley federal de tienes que dar aviso de inicio de funcionamiento, y esto lo tiene que hacer el médico veterinario autorizado por la SADE. Y luego también sostiene lo que dijo la Ley de Protección de los Animales, ¿no? La obligatoriedad de conformar un comité. Aquí yo les pongo un artículo que es viejito, pero que explica muy bien la norma, porque la norma es muy larga y en este se explica. Y también se explican situaciones en las que pues, se contraviene a la norma. Por ejemplo, estos animalarios que están abajo de las escaleras, donde no hay una supervisión adecuada, no hay una ventilación adecuada, ni iluminación, etcétera, ¿no? Y pues les decía que esta norma no incluye a todas las especies, entonces se puede echar mano de esta guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, que es de descarga gratuita, que está en español. Y también se pueden apoyar en muchas otras organizaciones pues, que han trabajado muchísimo por la ciencia del bienestar animal y pues que se preocupan por los animales, ¿no? Entonces está el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, CIOMS, el Consejo Internacional de Animales de Laboratorio o de la Ciencia de los Animales de Laboratorio. Está esta asociación para el asesoramiento y la acreditación. Ajá. Esta es la organización que acredita a veterinarias, a veterinarios y a bioterios, ¿no? De forma internacional. Esta es de la Federación Europea de la Ciencia de los Animales de Laboratorio. Y aquí en nuestro país pues tenemos, bueno, no en nuestro país tenemos la ANCAL, que es la Asociación Nacional de los Animales de Laboratorio, pero que esta pertenece a su vez a este grupo muy importante, la FESA-ANCAL, que es la Federación de Sociedades y Asociaciones Hispanas de América del Norte, de Centroamérica y del Caribe de animales de laboratorio, ¿no? Entonces, esta agrupa a todos estos países, digamos, del norte y Centroamérica, y luego hay otra de Suramérica que se llama FESACAL, y pues que están trabajando mucho por armonizar y por consolidar la investigación que se hace con los animales de una forma correcta, ¿no? Me gusta mucho hablar de estas asociaciones. ¿Por qué? Porque usualmente en la sociedad se tiende a polarizar como los discursos, ¿no? Hay grupos protectores de animales que dicen que todos los científicos y científicas son terribles, son sanguinarios, son qué sé yo, ¿no? Cualquier adjetivo despectivo. Y luego está este grupo que también dice que todas las asociaciones protectoras son terroristas y no les interesa el progreso por la ciencia. Y yo creo que esos discursos no suman, restan, polarizan y no aportan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente como la bioética, tender puentes y llegar a acuerdos en estos, más que acuerdos, pues llegar a puntos de encuentro y de consolidación para favorecer a la humanidad, pero también a los animales y a todas, todos, todes, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y bueno, la UNAM se dio cuenta desde hace mucho que no cubría con todos estos criterios normativos y pues se trabajó desde el
la gestión anterior del rector, pues este proyecto, ¿no? Y se publicó este acuerdo para generar varios comités, entre ellos el CIQAE, ¿no? Basado en principios bioéticos. ¿Cómo trabajan los CIQAE, CIQALES, CEARC, ¿no? Todos estos comités, pues tienen que hacer un análisis daño-beneficio, en donde tienen que ponderar o poner en la balanza. ¿Se acuerdan esto de los intereses vitales contra los secundarios? Poner en la balanza, pues, los beneficios de las investigaciones contra el dolor o daño causado en los animales. Y esto, pues, hay muchos modelos. Aquí está este modelo tridimensional, el cubo de decisión del doctor Patrick Bason, quien analizó, pues, la calidad de la investigación, la certeza del beneficio médico y el sufrimiento de los animales. Y bueno, esto se explica mejor aquí, ¿no? Si hay mucha necesidad en la investigación, es decir, aporta mucho valor social, o hay mucho avance en el conocimiento, es decir, aporta mucho valor científico, y hay poco dolor o sufrimiento, entonces esta es una investigación éticamente aceptable. Lo contrario, pues es lo que no es deseable, y eso es donde los comités tienen que trabajar y explicar y decir, oye, tu investigación no es éticamente aceptable, hay que buscar la manera en la que se vuelva éticamente aceptable, o de otra manera no va a pasar. Este modelo es el sistema holandés de análisis para prácticas, que yo utilicé en su momento, me gustó mucho, y vean que analiza la necesidad de la práctica, la calidad de la práctica, la molestia del animal, y pues qué acción se va a tomar, ¿no? Entonces, si la necesidad es muy grande, la calidad es buena y no hay tanto daño, o se minimiza el daño con anestesia al animal, se acepta, y así se va tomando como una suerte de árbol de decisión. Pero bueno, volviendo al tema de la experimentación, es muy, muy importante que los miembros y las miembros, no sé cómo se dice, las personas miembros del comité evalúen pues todo esto del valor social y el valor científico, que se ha encontrado, ¿no? Y que se ha denunciado en muchas publicaciones en los últimos años. Bueno, de hecho, desde el 2008 encontré información donde hubo autores como Hakam, ahorita el más reciente es de Rebecca Ram, que denuncian pues que no se está siguiendo un adecuado método científico, ¿no? Entonces, hay fallas metodológicas, hay informes incompletos, hay diferencias por estas variables que aparentemente podemos controlar en donde estamos trabajando con grupos homogéneos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de ratas de cierto peso, de cierta talla, de cierta línea, y luego obtenemos resultados que son positivos, pero que cuando queremos extrapolar a un grupo tan heterogéneo como es el de la humanidad, ¿no? Y en donde además se encuentran comorbilidades y otras situaciones, ahí ya la extrapolación es mínima. Se habla de un 89% de fallas en la extrapolación, ¿no? Y luego este sesgo de optimismo, porque la gente quiere publicar pues resultados positivos, entonces los resultados negativos o los esconden o los minimizan. Y es lo mismo que demostró esta colega veterinaria Karen Kilkenny, que estudió estos 271 artículos, y vean, ¿no? 60% emitían información esencial, 41% no explicaban hipótesis, objetivos, números de animales, el método estadístico no estaba bien descrito. Entonces, muchas de las investigaciones también tienen un sesgo y reportan resultados inexactos, y pues no son resultados veraces, ¿no? Entonces, ¿qué planearon para mejorar esta situación de ayudar al grupo de investigadoras e investigadores a que fuera una investigación que sea mejor hecha? Pues plantearon esta lista de verificación para preparar manuscritos que pues garantiza esta calidad, integridad y transparencia. Lo titularon Arrive, o Animales en la investigación, cómo reportar los experimentos in vivo. Ajá. Como vieron que funcionó, luego por parte de Norecopa se publicó esta otra propuesta, que son directrices de planificación, incluso antes de publicar o antes de enviar el protocolo al comité, pues para preparar el experimento, ¿no? Entonces, desde el diseño del estudio y bueno, una serie de condiciones. Y le titularon Prepare, o cómo planear los procedimientos experimentales con animales, ¿no? Y recomendaciones para la excelencia. Y ahora pues se habla mucho de este método Prepare to Arrive, ¿no? Que son guías o lineamientos que nos dan pautas. O sea, no quiere decir que los sigamos estrictamente, pero que sí nos dan una guía muy, muy adecuada para poder presentar los resultados. Porque, ¿qué pasa? Que si no se reportan los resultados, pues se siguen publicando resultados espurios, y se trata de evitar eso, ¿no?
o estos casos que también han sido tan mediáticos y sonados de personas que tienen que retractarse de las investigaciones y revistas que también se retractan, ¿no? Y que las sacan las publicaciones y que puede llevar incluso a los investigadores a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Que también el comité dictamine y revise, oye, ¿dónde pretendes publicar tus resultados? Porque pues todos queremos publicar en Science y en Nature y en el en los journals internacionales y así, ¿no? Pero bueno, si no se llegaran a obtener resultados positivos, tendrían entonces que comprometerse a publicarlos en algún tipo de banco de datos, ¿no? Porque los resultados negativos o los resultados nulos también son resultados que ayudan a la gente que viene detrás, pues a no cometer los mismos errores, ¿no? O a saber qué variables poder modificar para que ahora sí pudieran obtenerse resultados aplicables. Otra cosa, esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En la R de reducción, también cuestionar por qué se premia por publicar resultados positivos y evitar este círculo vicioso del sesgo de optimismo. Es muy importante decir que se está haciendo, divulgar las ciencias, así como pues todas las áreas, ¿no? Las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, platicar qué estamos haciendo para que la gente se eduque y también para que entiendan que no les estamos queriendo meter chips en las vacunas, ¿no? Porque, por ejemplo, por eso surgen todos estos movimientos antivacunas que tienen argumentos bastante convincentes y que uno dice, pues sí, es que la ciencia no comunica de la manera que debe ser. Y que estas crisis pandémicas no deben rebajar los criterios científicos, porque pues en esta época se publicaron una cantidad de artículos, informaciones, y quien podía escribir, escribía, y pues se publicaron cosas sin siquiera revisarlas de forma pertinente, cuando pues quienes publican saben que pues este es un proceso bastante largo, ¿no? De revisar, desde preparar el experimento, pedir permisos, obtener los animales, todo el procedimiento, elaborar el escrito, enviarlo a revisión, que te regresen, una serie de situaciones, ¿no? Entonces, hablábamos de que esta figura de los iguales es sumamente importante, funcionan de forma plural, interdisciplinaria, y aquí es bien importante involucrarnos en este tipo de comités que de entrada definen la política institucional, revisan todos estos protocolos, pero también pueden revisar las prácticas con los animales, ¿no? Y uno de los compromisos es visitar las instalaciones para hacer un seguimiento de los protocolos que se presentaron en papel. También reciben estas denuncias, emite recomendaciones y pues tiene que capacitar al personal. Y por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa no permiten que nadie utilice un animal si previamente no ha tomado un curso, ¿no? Donde pueda mostrarse que sabe manejar a los animales. Entonces, ¿cómo se revisan los protocolos? Se registran, ¿no? Se revisa el documento para ver si falta algún dato, se designan a los árbitros, se establece el tiempo de revisión, por ejemplo, a mí me dan 10 días hábiles, ¿no? Y luego se emite este dictamen es muy importante, ¿no? Puede ir desde aprobado hasta condicionado con cambios mayores o condicionado con cambios menores o rechazado. A mí, por ejemplo, yo las recomendaciones que hago es que, y justo para evitar que haya como esta situación de que se satanice al CICUAL o a las personas que son miembros del CICUAL, es que haya un diálogo, ¿no? Y un apoyo y que se ayude a robustecer el experimento. Entonces, en vez de decir, no, tache, va para atrás, como que yo les digo, a ver, mira, encontré este artículo, porque además tendríamos que reconocer que no todas y todos somos expertos en los temas. Entonces, cuando a mí me llega un protocolo, me tengo que poner así a investigar qué se sabe, si hay alternativas, etcétera, ¿no? Y empaparme un poco del tema, porque pues obviamente no me lo sé, pero si encuentro artículos de interés, así les pego la liga y les digo, mira, encontré esto, a ver si te ayuda, ¿no? Y además encontré esta norma que dice que lo que estás proponiendo no es necesariamente correcto. O sabes que sí, mira, aquí hay otro grupo que está haciendo algo similar, pero yo creo que en tu protocolo se puede cambiar para no repetir protocolos, ¿no? Entonces, ese apoyo ayuda, ¿no? ¿Y por qué es tan importante que se evalúen? Porque, pues, en teoría, nadie debería recibir animales si el protocolo o la práctica de enseñanza no fue aprobada previamente por el CICUAL. Ajá. Sabemos que sí ocurre. Es más, hay gente que ya tiene todos los resultados y como ya quiere publicar o presentarlo en un congreso científico, pues ya, ay, mira, aquí está mi protocolo CICUAL. Y no, eso no es lo ético y no es lo conducente y no ayuda. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también esa es la razón por la que cada
3 años o 5 años, según sean los lineamientos del CICUAL, se tiene que cambiar a la gente que forma parte del comité de forma gradual para que no se vacíe totalmente, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Bueno, pues aquí vean cuántos puntos tienen que evaluarse, desde el diseño estadístico, ¿no? El manejo y los procedimientos experimentales para saber que sí lo saben trabajar, las pautas éticas de elaboración, el tema del bienestar animal, elementos jurídicos, la capacitación científica, técnica, ética, legal, etcétera. O sea, no es cosa sencilla, pero pues, por ejemplo, estos lineamientos de Prepare to Arrive sirven mucho, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las causas principales de rechazo? Pues que le falta información, que no quieren explicar cómo se va a tomar la muestra, de dónde, el volumen que se va a obtener, o no explican si van a establecer puntos terminales, no justifican la N, los lugares de alojamiento no son adecuados, o los métodos de muerte son cuestionables, ¿no? Entonces, son cosas básicas que son aspectos de las 3 R's y de la ciencia del bienestar animal, pues que se deberían dominar. Es muy importante entender que existe esta tendencia a estandarizar los procedimientos de manera internacional, porque esto también ayuda y favorece la reproducibilidad de resultados, también genera una mayor responsabilidad en el uso apropiado de animales, de su bienestar animal, y bueno, todo esto tiene implicaciones, ¿no? Científicas, éticas, económicas, y bueno, ya casi para terminar, que hoy me queda poquito tiempo, pero bueno, les quería mostrar estos modelos de estas revistas. Fíjense que esta es del 2019 y vean cómo en su título denuncia esto que les comentaba, ¿no? Que la investigación animal sin valor científico no es ética, y entonces por eso ellos proponen este modelo de las 6 R's, en donde además de las clásicas agregan que se tiene que robustecer el método científico, se tiene que registrar y reportar en estas bases de datos o revistas en donde se puedan publicar resultados negativos, neutros, nulos, ¿no? Y pues aquí hay otra revista, otro artículo también del año pasado, que justamente habla sobre la consideración en invertebrados, ¿no? Por eso lo puse. Y ellos proponen, pues ellos proponen los principios de las 5 R's, que pues también ya les había comentado, ¿no? Además de las clásicas, la de responsabilidad y la de respeto. Y bueno, también a su vez yo había hecho esta propuesta también en el año pasado, de la propuesta de las 3 es basada en esta mujer que me pareció brillante, Carol Newton. Ella justo era contemporánea de Russell y Borch, y en uno de estos congresos de alternativas, vean, del siglo pasado, ella ya estaba hablando de modelos computacionales, y ella tenía una plática donde justamente señaló que debíamos cumplir con el principio de las 3 S, ¿no? Good Science, Good Sense, Good Sensibilities. Y aunque ella nunca publicó esta información, unos autores sí que la retomaron y pues la trataron de explicar, y pues la doctora Banda y yo la quisimos, incluso sentimos que la mejoramos, aunque todavía no está a lo mejor perfecta y todo es mejorable y perfectible, pero nos gustó este modelo de las 3 Cs que tradujimos, ¿no? En ciencia íntegra, criterio objetivo y cultura del cuidado, y que involucra pues todas estas cuestiones que ya revisamos en la presentación, ¿no? Adecuado método científico, trabajar con honestidad, cumplimiento de la normatividad, hacer una evaluación retrospectiva, una revisión bibliográfica, un análisis daño-beneficio, utilizar la tecnología en torno a las 3 R's, conocer conceptos de bioética y aplicar las teorías éticas, de bienestar animal, de la ciencia de bienestar animal y de la responsabilidad, ¿no? Y entonces, pues yo creo que pues el CICUAL y todas las personas que conforman el CICUAL deben estar aquí como en el centro, en la intersección, y conocer todos estos aspectos para hacer una buena praxis de la investigación con animales. Y bueno, con eso termino la presentación para pasar a las preguntas, queridas y queridos compañeros. Muchísimas gracias, Elizabeth. Adelante con las preguntas, por favor. Claro. ¿No se debería restringir la investigación en animales tan drásticamente que los investigadores se vean forzados a usar recursos in vitro? Es que la legislación ya lo restringe. O sea, la legislación ya lo dice. Si hay
alternativas, no debes utilizar animales. El problema es que justo por eso me gusta esta propuesta de las 3 Cs, porque en la cultura del cuidado también debería o considera, digamos, esta cultura de la denuncia o de la educación, ¿no? De que la gente se esté educando en torno al bienestar animal y a la responsabilidad y a la actualización. Y bueno, el tema va concatenado con la otra C de pues la propuesta de las 3 Rs, ¿no? Si la gente se compromete, pues otra cosa sería. Pero bueno, en realidad ya está en la legislación esa obligatoriedad. Entonces, yo creo que, como bien dice la doctora Banda, ¿no? Aquí hay gente que ya está formada de muchos años y ya que apela a esta tradición y que la verdad va a ser bien difícil de cambiar, ¿no? Y lo mismo dijo Kuhn, ¿no? En la estructura de las revoluciones científicas, él dijo, pues hay gente que nunca va a querer cambiar del paradigma, pero cuando surge una revolución científica, generalmente es la gente motivada y la gente joven las que favorecen este cambio de paradigma. Entonces, por eso la educación la apuesta a esto, ¿no? Y pues esperamos que en un futuro cambie. Gracias. La siguiente. ¿Debemos o estamos obligados a que la investigación sea intraespecie y no interespecie? Sí, eso es otra buena pregunta y no lo incluí en esta presentación. Es que hay tantas cosas que quisiera abordar y este no es un tema así cortito, ¿no? Hay mucho que profundizar en esto y a lo mejor hay cosas que yo di, pues una embarradita o una pasadita, pero desde luego yo estoy convencida de que muchas de las mejores, digamos, que muchos de los avances más importantes que se han dado en la investigación científica han sido derivados de la aplicación de ciertos criterios, de ciertas cuestiones en la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de lavarnos las manos, de usar cubrebocas, cuestiones de cambios de hábitos de dieta, cambios de hábitos de higiene, la cuestión de la medicina preventiva, eso ya ha favorecido muchos cambios en el bienestar de la humanidad y no requiere de la investigación con animales, ¿no? Pero tampoco estoy en contra de la investigación con animales. Lo que se necesita es que se promueva una investigación ética, bien hecha, aplicable, razonada, con criterio lógico, ¿no? Pero bueno, claro que, y además, muchos de nosotros sabemos cómo es toda esta fase de, por ejemplo, pruebas de fármacos o de implementos quirúrgicos, ¿no? Sabemos que hay una etapa preclínica y en donde se utilizan, pues, cultivos, células, animales, pero luego sigue la etapa clínica en donde también tiene varias fases y en donde se prueban en diferentes grupos de humanos o humanes, en donde a lo mejor primero son los sanos, luego se va aumentando el número, luego se llega a una cierta población que es la que tiene la enfermedad, y luego se queda un tiempo en observación para ver si funciona, porque a lo mejor a pesar de haber pasado todas estas fases con cierto éxito, al final se demuestra que sí tiene efectos colaterales importantes y es un fármaco, una técnica o un implemento tecnológico que se tiene que sacar del mercado. Entonces, no quiere decir que todo lo que funciona en animales vaya a funcionar en los propios humanos, ¿no? Entonces, incluso el tema de las vacunas más o menos fue así, ¿no? Las vacunas se sacaron como vacunas de emergencia y las pruebas en humanos ocurrieron al mismo tiempo que en los animales. Entonces, se probaron en animales, ¿por qué? Porque las leyes así lo exigen, pero la verdad es que si no es necesario, muchas de esas leyes o indicaciones de que no puedes hacer nada en humanos hasta que no se haya probado en animales, tendría que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo para la reflexión. Gracias. Muchas gracias. Ay, se me olvidó decir la pregunta del caso del dolor, perdón, lo estaba viendo aquí. Es verdad, estas investigaciones de dolor sí que son interesantes, relevantes, habrían que estar bien vigiladas, bien monitorizadas por el CICUAL, y además tendrían que estar señalada que la categoría es D o E, ¿no? Que es un daño importante, que es una prueba aguda y que el lapso debe ser rápido, o sea, no más de 1 hora y ya el animal debe ser sometido a eutanasia para evitar que sufra tanto dolor o daño. Entonces, sí se justifican en ciertas circunstancias, o sea, si aporta mucho valor social y valor científico, evidentemente
tienes que respaldar a esos experimentos, pero tratando de minimizar el dolor y el sufrimiento. Sabemos que no se va a minimizar el dolor, pero a lo mejor sí la cronicidad del experimento, ¿no? Entonces lo haces lo más cortito que se pueda, tratando de obtener los resultados posibles. Sí, perdón, gracias. No, muchas gracias a usted. La siguiente, entonces, ¿cuál es el término correcto para referirnos al momento en que se le quita la vida al animal de experimentación? ¿Cuál es el momento correcto en el que se le quita la vida? Término. El término. Sí, el término correcto. Ok, cuando hablamos de un animal sano o de un animal que está enfermo, pero que no está con una enfermedad, digamos, terminal, que no se pudiera tratar, que no fuera crónico-degenerativa y en donde el animal esté bajo un dolor o sufrimiento insoportable, el término correcto es matanza. Estamos matando a los animales y el concepto correcto en inglés es to kill, ¿no? Lo que pasa es que en inglés también se utiliza euthanize y sacrifice y tal, ¿no? Pero cuando hablamos eutanasia, de hecho, solamente se debería utilizar o administrar la eutanasia, solamente se debe utilizar en animales que tienen un padecimiento incurable con un sufrimiento insoportable. Y esto se aplica en animales en experimentación cuando estamos determinando el punto final y estamos encontrando animales que ya no aguantan más el estar participando en ese experimento. Entonces es el momento de retirarlos, a pesar de que no hayamos tomado resultados, porque para eso sirven cuestiones estadísticas, ¿no? Que nos permiten compensar esos animales de los que no obtuvimos muestras o resultados, y entonces se les tiene que administrar eutanasia. Y bueno, hay otros términos asociados como zoocidio, exterminio, etcétera, pero bueno, esos no aplican concretamente al caso de investigación y enseñanza. Sí. Sí. También nos están preguntando que si es posible que si pueden mandar material en línea para esto de trabajar in silico, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, en el artículo, les compartí el artículo de las 3 Cs, Ángeles, porque ahí pongo los repositorios, por ejemplo, del Johns Hopkins, pero se los comparto. Ok. El artículo de las 3 Cs, y bueno, si ustedes, es más, yo los voy a poner aquí. Johns Hopkins, no, CAT, es el Centro de Alternativas a las Pruebas Animales. Está Norecopa, que es es noruego, no puedo escribir. Bueno, Norecopa lo buscan así. Pueden buscar el Centro Nacional de las 3 Rs. El National Center 3 Rs. Está el Canadian Council on Animal Care. El Centro Nacional de las 3 Rs es británico y el Canadian Council pues es de Canadá. Y luego pueden entrar al repositorio del Johns Hopkins. ¿Qué más? Y hay otro, es que hay muchos. El ECVAM, que es el Centro de Validación Europeo. Para enseñanza, por ejemplo, está Interniche. Está Animal Science. Sí, gracias, Lisbeth. Sí, gracias. Está, ¿qué otro? Bueno, qué gusto saludarte, Lisbeth. En fin, hay una serie de recursos bien bonitos, pero les voy a compartir el artículo. Si no, yo lo tengo, el de las 3 Cs, y si no está colgado aún en el material porque no lo tengo presente, lo colgamos para que lo puedan leer. Es un excelente artículo escrito por la doctora Elizabeth. Y la doctora Banda. Y la doctora Banda, por supuesto. Es más, les voy a poner el número completo donde vienen ese artículo y otros, que es el número completo de la revista de Bioética y Derecho, y que es un número centrado en animales de laboratorio. Y por ejemplo, ahí hay un artículo de Pilar Pinardel, una española que ha trabajado mucho el reemplazo en toxicología. Y más, bueno, pues ya ahí está cargando, nada más esperen, tengan paciencia. ¿Alguna otra duda o comentario?
Pues en realidad el comentario que queda es que el tiempo se fue como agua y nos queda el tiempo suficiente para agradecerte y mostrarte tu constancia por haber participado en este curso, que no sería posible de no ser por la generosidad de ustedes como colegas, como profesionistas y como personas cuyas líneas de investigación las han conjuntado con la bioética. Te agradecemos muchísimo, Elizabeth, y esperando verte pronto. Gracias por toda la información y pues creo que es generalizado en el chat que se agradece mucho lo que has compartido en Es estas 2 horas. un placer, y Gracias. lamento no haber podido responder los comentarios y preguntas de todas, todos, pero bueno, esperemos que nos encontremos en otros foros o en otros cursos organizados por el CEARC y enhorabuena. Un Ay, abrazo. muchas gracias. Un abrazo para allá también, Elizabeth. Nos vemos muy pronto. Sí, Bravo. un saludo para todas, todos y que tengan excelente fin de semana y bonito Día de la Madre para todas, todos. Gracias. Te hacemos llegar tu constancia a tu correo. Hasta pronto. Gracias, bye. Bye, bye. Hasta pronto. Gracias. Gracias.